Hola a todos, bellos y bellas. El día de hoy te traigo un hermoso audiolibro que tenía muchas ganas de leer y que por eso comparto con vos. Denle me gusta, comenten la frase más importante. Recuerden que cada que comentamos algo y lo escribimos se plasma en el inconsciente, así que le damos fuerza a eso que escribimos. Así que comunidad, vamos con el audiolibro. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, por Lise Bourbeau. Cuando un bebé nace, sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la que se ha encarnado es la de ser el mismo para vivir diversas experiencias. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta: vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Al nacer nos concentramos principalmente en las necesidades de nuestra alma, la cual desea que nos aceptemos junto con nuestras experiencias, defectos, potenciales, debilidades, deseos, personalidad. Todos tenemos esas necesidades. Sin embargo, poco después de nacer nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo de los adultos o el de los que estén cerca de nosotros. Y de ello deducimos que no es bueno ni correcto ser naturales. Este doloroso descubrimiento provoca sobre todo en el niño crisis de ira, las cuales llegan a ser tan frecuentes que nos vemos obligados a creer que son normales. El niño que actúa naturalmente, que es equilibrado y que tiene el derecho a ser el mismo, no pasa por este tipo de crisis. Por desgracia, este tipo de niño natural casi no existe. He observado más bien que la mayoría de los niños que pasan por las siguientes 4 etapas son las siguientes. Después de conocer la alegría de ser el mismo en la primera etapa de su existencia, conoce el dolor de no tener el derecho a ser el mismo, que es la segunda etapa. Llega enseguida el periodo de crisis, la rebeldía, que es la tercera etapa. Con objeto de reducir el dolor, el niño se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante toda su vida, es decir, reaccionan continuamente, están enojados o permanentemente en situación de crisis. En la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, que son las nuevas personalidades, que sirven para protegernos del sufrimiento. Estas nuevas personalidades o defensas son 5 y corresponden también a 5 grandes heridas fundamentales que vive el ser humano. En mis numerosos años de observación he podido comprobar que todos los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en 5 heridas. En este libro las presento por orden cronológico, en el orden en que cada una de ellas aparece en el transcurso de la vida: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Capítulo 1. La creación de las heridas y las máscaras. Cuando un bebé nace, sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la que se ha encarnado es la de ser él mismo al vivir diversas experiencias. Su alma, por otra parte, ha elegido a la familia y el medio ambiente en los que habrá de desarrollarse con una finalidad muy precisa. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta: vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Cuando en una experiencia existe la no aceptación, es decir, juicios, culpabilidad, temor, lamento u otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Hay quienes no solo reviven la misma experiencia muchas veces en el transcurso de su vida, sino que deben reencarnarse una y otra vez con el fin de lograr aceptarla completamente. Aceptar una experiencia no significa que
que ésta represente nuestra preferencia o que estemos de acuerdo con ella. Más bien se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. Sobre todo, debemos aprender a reconocer lo que no es beneficioso y lo que sí es. El único medio para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Todo lo que decidimos o no, lo que hacemos o no, lo que decimos o no, incluso lo que pensamos y sentimos, entraña consecuencias. El ser humano desea vivir cada vez más inteligentemente. Cuando se percata de que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharse a sí mismo o reprocharlo a otra persona, simplemente debe aprender a aceptar haberla elegido, aunque lo haya hecho inconscientemente, para caer en la cuenta de que tal experiencia no fue una decisión inteligente. De ello se acordará más adelante. Así, la experiencia se vive en la aceptación. Sin embargo, recuerda, aun cuando te digas, no quiero vivir ya así, todo comenzará de nuevo. Debes otorgarte el derecho de cometer varias veces los mismos errores, o de vivir una y otra vez la experiencia desagradable, antes de llegar a tener la voluntad y el valor necesarios para transformarte. ¿Por qué no lo comprendemos desde un principio? Por nuestro ego, sostenido por nuestras creencias. Todos tenemos muchas creencias que nos impiden ser lo que deseamos ser. Cuanto más nos perjudican estas formas de pensar o estas creencias, más tratamos de ocultarlas. Incluso llegamos a creer que no nos pertenecen. Poder superarlas exige, por tanto, que nos reencarnemos en repetidas ocasiones. Nuestra alma podrá alcanzar la felicidad plena solo cuando nuestro cuerpo mental, emocional y físico estén atentos a nuestro Dios interior. Todo lo que se vive en la no aceptación se acumula a nivel del alma. Al ser esta inmortal, regresa sin cesar en diferentes formas humanas con el bagaje que ha acumulado en su memoria del alma. Antes de nacer, ya hemos decidido lo que deseamos venir a normalizar durante esa próxima encarnación. Esta decisión y todo lo acumulado en el pasado no se encuentra grabado en nuestra memoria consciente, es decir, la que depende del intelecto, sino que en el transcurso de la existencia nos vamos haciendo gradualmente conscientes de nuestro plan de vida y de lo que debemos poner en orden. Cuando digo que algo no está resuelto, me refiero siempre a una experiencia vivida en la no aceptación. Existe una diferencia entre aceptar una experiencia y aceptarse a sí mismo. Pongamos el ejemplo de una niña cuyo padre la rechaza porque deseaba un varón. En este caso, aceptar la experiencia consiste en darle el derecho a su padre de haber deseado un varón y de haber rechazado a su hija. La aceptación de sí misma consiste, en cambio, en darse el derecho de reprochar a su padre y de perdonarse por haberle tenido resentimiento. No debe subsistir ningún juicio hacia su padre ni hacia ella misma, sino solo compasión y comprensión por la parte que sufre en cada uno de ellos. Ella sabrá que esta experiencia está completamente resuelta cuando a su vez rechace a alguien sin condenarse, con mucha compasión y comprensión para con ella misma. Existe otra manera para comprobar que este tipo de situación se ha normalizado y vivido en la aceptación. Cuando la persona rechazada por ella no le guarda resentimiento, siendo a su vez compasiva, sabiendo que todos los humanos rechazamos a alguna persona en ciertos momentos de nuestra vida. No dejes que tu ego te juegue una mala pasada cuando trata por todos los medios de hacerte creer que ya está arreglada una situación. A menudo, para no tener que observarnos y perdonarnos, nos decimos: sí, comprendo que el otro actuara así. Y de este modo, nuestro ego intenta encontrar una manera oculta
para hacer a un lado las situaciones desagradables. Sucede entonces que aceptamos una situación, una persona, sin habernos perdonado o sin habernos concedido el derecho de sentirnos resentidos o de continuar resentidos con ella. A esto se le llama aceptar solamente la experiencia. Repito, es importante diferenciar entre aceptar la experiencia y aceptarse a uno mismo. Esta última aceptación es aún más difícil de lograr, ya que nuestro ego no desea admitir que todas las experiencias difíciles que vivimos tienen como única finalidad mostrarnos que nosotros mismos actuamos de igual manera con los demás. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo, esa misma persona suele acusarte a ti de lo mismo? Esta es la razón por la que es tan importante aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Es lo que nos brinda la seguridad de que cada vez viviremos menos situaciones de sufrimiento. A nadie más que a vos le compete decidir ser dueño de tu vida en vez de que tu ego te controle. Sin embargo, hacerle frente a todo esto exige mucho valor, porque inevitablemente tocamos antiguas heridas que pueden hacernos sufrir mucho, sobre todo si son heridas que venimos arrastrando desde hace varias vidas. Cuanto más sufres a causa de una situación o con una persona determinada, más de lejos viene el problema. Para ayudarte, podés contar con tu Dios interior, que es omnisciente. Él lo conoce todo. Es omnipresente. Él se encuentra en todo lugar y es omnipotente. Él es todopoderoso. Esta omnipotencia siempre está presente y obra en todo momento en ti. Actúa de tal forma que te guía hacia las personas y situaciones que necesitas para crecer y evolucionar de acuerdo con el plan de vida que elegiste antes de tu nacimiento. Antes de nacer, tu Dios interior atrae tu alma hacia el medio ambiente y la familia que necesitarás durante tu siguiente vida. Esta atracción magnética y sus objetivos están determinados, por una parte, por aquello que aún no has logrado vivir en el amor y la aceptación en tus vidas anteriores, y por otra, por lo que tus futuros padres deben poner en orden a través de un niño o una niña como tú. Esto explica que los niños y los padres suelen tener las mismas heridas que curar. Al nacer, no sos consciente de todo ese pasado, ya que te concentras principalmente en las necesidades de tu alma, la cual desea que te aceptes junto a tus experiencias, defectos, potenciales, debilidades, deseos, una personalidad, y todos tenemos esas necesidades. Sin embargo, poco después de nacer, nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo de los adultos o de los que están cerca de nosotros. Y de ello deducimos que no es bueno ni correcto ser naturales. Este doloroso descubrimiento provoca sobre todo en el niño crisis de ira, que llegan a ser tan frecuentes que nos vemos obligados a creer que son normales. Estos episodios se conocen como crisis de la infancia o crisis de la adolescencia. Es posible que lleguen a ser normales para los humanos, pero ciertamente no son naturales. El niño que actúa naturalmente, que es equilibrado y que tiene el derecho de ser el mismo, no pasa por este tipo de crisis. Por desgracia, este tipo de niño natural casi no existe. He observado, más bien, que la mayoría de los niños pasan por las siguientes 4 etapas. Después de conocer la alegría de ser el mismo en la primera etapa de su existencia, conoce el dolor de no tener el derecho a ser el mismo, que es la segunda etapa. Llega enseguida el periodo de crisis, de rebeldía, que es la tercera etapa. Con el objeto de reducir el dolor, el niño, la niña, se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante toda su vida, es decir, reaccionan continuamente. Están enojados
o en permanente situación de crisis. En la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras. Son unas nuevas personalidades que sirven para protegernos del sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda. Así que estas nuevas personalidades o defensas son 5 y también corresponden a 5 grandes heridas fundamentales que vive el ser humano. En muchos años de observación, la autora pudo comprobar que todos los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en 5 heridas. Así que ahí te voy a decir cuáles son cronológicamente, según van apareciendo en el transcurso de la vida. La primera que aparece es el rechazo. En segunda instancia aparece el abandono. En una tercera instancia aparece la humillación. En una cuarta instancia aparece la traición. Y en una quinta instancia aparece la injusticia. Ahora bien, cada vez que padecemos o hacemos que otros sufran de una de estas heridas, todo nuestro ser se siente traicionado. No somos fieles a nuestro Dios interior ni a las necesidades de nuestro ser, porque permitimos que nuestro ego, con sus creencias, con sus temores, tome el timón de nuestra vida. Recurrimos a las máscaras para ocultarnos a nosotros mismos o a los demás lo que aún no hemos podido resolver. Y ocultar esto es una forma de traición. Pero, ¿de qué máscara se trata? ¿Y qué es una máscara? Son máscaras que acompañan las heridas que precisamente intentan enmascarar estas heridas. Las heridas y las máscaras se van a explicar con detalle en los capítulos siguientes. Ahora, la importancia de la máscara se crea en función de la profundidad de la herida. Una máscara representa a un tipo de persona con un carácter que le es propio. Y según la máscara creada, se desarrollan determinadas creencias que van a influir en la actitud interior y en el comportamiento de la persona. Entonces, cuanto más profunda sea la herida, cuanto más profundo sea el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, más frecuentemente vas a sufrir y esto te va a obligar a llevar puesta tu máscara más a menudo. Solo nos ponemos la máscara cuando deseamos protegernos. Por ejemplo, cuando una persona percibe algún suceso como injusto o cuando se juzga a sí misma de injusta o teme que se le critique por ser injusta, se coloca la máscara de la rigidez, es decir, adopta un comportamiento de una persona rígida. Ahora te voy a dar, para que vayas conociendo, cuál es la herida y cuál es la máscara que la envuelve. Cuando tenemos una herida de rechazo, la máscara que utilizamos para no ser vistos en ese rechazo es ser un huidizo, huir de la situación, la máscara del que huye. Cuando hay una herida de abandono, utilizamos la máscara del dependiente, dependemos de alguien. Cuando hay una herida de usamos la masoquista, mental y emocionalmente. Cuando hay una herida de traición, vamos a ser controladores, y esa es la máscara que vamos a usar, la del control. Y cuando hay una herida de injusticia, vamos a ponernos la máscara de la rigidez, y vamos a ser personas rígidas, como dijimos anteriormente. La autora hace una analogía y dice que la herida interior se puede comparar con una herida que tenés en la mano, que vas a ignorar tenerla y que vas a haber descuidado su curación. Entonces preferís vendarla para no verla. Este vendaje que pusiste en tu mano equivale a una máscara. Y la autora pregunta, ¿creíste así que podrías fingir no tener la herida? ¿En verdad creíste que esa era la solución? Bueno, por supuesto que no. Todos sabemos, pero el ego no. Y esta es una de las formas en que nos hace dar vueltas sin rumbo. Regresando al mismo ejemplo de la herida en la mano. Vamos a decir que la herida te duele cada vez que alguien te toca la mano, aun cuando se encuentre protegida por el vendaje. Cuando alguien te toca la mano, con cariño, lo hace con cariño. Simplemente vos gritas, ¡ay, ay, ay! ¡Me haces daño, me duele! Resulta fácil imaginar la sorpresa de la persona que te toma la mano. Y ahora pregúntate, ¿realmente deseaba hacerte daño esta persona? Por supuesto que no. Pero si te duele la mano cuando alguien te toca, es que decidiste no ocuparte de esa herida.
y no hay nadie más que sea responsable de tu dolor que vos mismo, que vos misma, y no la otra persona que simplemente te tocó la herida. Así sucede con cualquier herida, y son muchas, muchísimas, las ocasiones en que nos sentimos rechazados, abandonados, traicionados, humillados, o que somos tratados de manera injusta. Pero en realidad, cada vez que nos sentimos heridos, es a nuestro ego al que le gusta creer que alguien más, y no nosotros, es responsable de que nos sintamos así. Entonces buscamos a quién reprochárselo, a quién culpar. Otras veces, en cambio, decidimos que ese culpable somos nosotros mismos, cuando en realidad esto es tan falso como cuando acusamos a otra persona. Vos sabés que en la vida no hay personas culpables, sino solo personas que sufren. Ahora yo sé que cuanto más condeno a mí mismo, a mí misma o a los otros, más se repite la experiencia. Esto es importantísimo. Ahora sé, antes no lo sabía, pero ahora sé que cuando más condeno a alguien o a mí mismo, más se repite la experiencia. La condena no sirve sino para provocar desdicha. En cambio, cuando miramos con compasión a la parte humana que sufre, los sucesos, las situaciones y las personas comienzan a transformarse. Esta es una gran clave que da la autora, lo quiero repetir, porque cuando miramos con compasión a la parte humana que sufre, al que está enfrente a nosotros sufriendo y al que está con nosotros sufriendo, ese ego que está sufriendo. Cuando miramos con la parte humana, los sucesos, lo que sucede, tiene una naturaleza humana, que puede llegar a equivocarse, que puede cometer un error, que puede estar haciendo lo mejor que puede hacer con esa versión de ese momento. Entonces, las situaciones y las personas comienzan a transformarse, gracias a la compasión. Las máscaras que creamos para protegernos se hacen visibles en la morfología de una persona y por tanto se hacen visibles en su apariencia. La autora en muchas ocasiones se preguntó si es posible detectar heridas en niños pequeños. Dice que le divierte observar a sus nietos mientras escribe estas líneas del libro y tienen entre 7 meses y 9 años. En casi todos ellos puede comenzar a ver las heridas en su apariencia física. Las heridas, que son fácilmente visibles a esta edad, indican una herida profunda. Sin embargo, también ha podido observar en 2 de sus 3 hijos que sus cuerpos de adultos denotan heridas diferentes de las que puede detectar cuando eran niños y adolescentes. El cuerpo es tan inteligente que siempre encuentra el medio para mostrarnos lo que debemos resolver. Según la autora, es en realidad nuestro Dios interior el que lo utiliza para hablarnos. La aparición de las máscaras que ocultan estas heridas ocurre naturalmente de manera inconsciente. Además, es importante no limitarse a las palabras para especificar las heridas o las máscaras. Quizá haya quienes se sientan traicionados y vivan la traición como un rechazo. Otros quizás se encuentren abandonados y por eso se sienten humillados. Vivieron un abandono y lo percibieron como humillación. Otros vivieron traición y lo sintieron como un rechazo. Según la autora, cuando hayamos leído la descripción de cada herida y sus características, nos va a resultar más fácil averiguar nuestro caso. Así que seguimos con el texto. Pudiera ser que al leer la descripción del comportamiento y de la actitud de las máscaras que oculta cada herida te reconozcas en cada una de ellas. Sin embargo, es muy raro que una persona tenga las 5 heridas. Pero es importante ajustar bien la descripción que suele hacerse del cuerpo físico porque éste refleja fielmente lo que sucede en el interior de cada uno, pues es mucho más difícil reconocerse desde los planos emocionales y mentales. Sin embargo, el plano físico nos revela el verdadero comportamiento y actitud de esa máscara. Recordá que nuestro ego no desea que descubramos
todas nuestras creencias, porque de ellas nos nutrimos al tiempo que él sobrevive de eso. No voy a explicar lo que es el ego en este libro, porque hablé de él en detalle en otros libros como Escucha tu cuerpo, Tu mejor amigo sobre la tierra y Obedece a tu cuerpo, ámate. Libros que recomiendo leer. Es posible que experimentes ciertas resistencias y reacciones ante las personas al percatarte de que sufren cierta herida, pero su conducta no es sino una respuesta de alguno de sus padres. Antes de llegar a esta conclusión, la autora primero verificó con cientos de personas si este era el caso y si la respuesta era afirmativa. Es con el progenitor con el que tenemos la impresión de entendernos mejor durante la adolescencia, con el que más cosas tenemos por resolver. Es del todo normal que nos resulte difícil aceptar que sentimos rencor hacia el progenitor que más amamos. Si es tu padre, será tu padre con quien más tengas que resolver. Si estuviste más cerca de tu madre, será con tu madre con quien más tenés que resolver. La negación, por lo general, es la primera reacción a esta comprobación, seguida de la ira, es decir, del enojo, y en consecuencia de la posibilidad de enfrentar la realidad. Este es el principio de la curación. La descripción del comportamiento y las actitudes vinculadas con diferentes heridas quizá te parezcan poco acertadas. Al reconocer alguna de tus heridas es posible que te rebeles y no aceptes la descripción de la máscara que te has creado para evitar sufrir. Esta resistencia es absolutamente normal y humana, así que date tiempo. Te va a llevar tiempo. Lo importante, esto es una apreciación mía, lo importante es que compruebes, después de la negación, que tenés enojo con esa persona. Porque esa consecuencia de reconocer ese enojo, de reconocer que lo que estás pasando con el progenitor, con tu papá o con tu mamá, con quien cumplió ese rol, es con quien más cosas tenés que resolver. Y esa posibilidad te va a llevar a afrontar la realidad. Y ese es el principio de la curación. Así que date tiempo. Recordá que al igual que todas las personas que te rodean, cuando tu máscara te hace reaccionar, no sos vos mismo. ¿No te tranquiliza saber que cuando un comportamiento de los demás te incomoda o te desagrada, indica que esas personas acaban de ponerse una máscara para evitar sufrir? Al tener esto presente vas a ser más tolerante y te va a ser más fácil ver con amor a todos los que te rodean. Vamos a tomar el ejemplo del adolescente que tiene un comportamiento entre comillas duro. Cuando descubras que se comporta así para ocultar su vulnerabilidad y todo el temor que tiene encima, tu relación con él va a ser diferente, porque vas a saber que ese chico no es ni duro ni peligroso, es una máscara. Al mantener la calma vas a poder ver incluso sus cualidades en lugar de tenerle miedo. Es así que las máscaras que esa persona y que vos también creaste para protegerte no son permanentes. Vamos a practicar métodos de curación que se van a sugerir recién cuando lleguemos al final del último capítulo de este libro, así que seguí escuchando para poder llegar a ese último capítulo y vamos a ver cómo gradualmente tus máscaras disminuyen y en consecuencia cómo se transforma también tu actitud y posiblemente tu cuerpo. Ahora déjame decirte que es probable que transcurra más tiempo antes de que puedas comprobar los resultados en tu cuerpo físico, porque la materia de tu cuerpo físico se modifica mucho más lento, distinta a la rapidez que tienen los cuerpos más sutiles como son el emocional y el mental, que van a requerir de menos tiempo para transformarse a partir de la decisión que se toma con profundidad y con amor. Por ejemplo, es muy fácil desear, que es el cuerpo emocional, e imaginar, que es el cuerpo mental, visitar otro país. Emocional y mentalmente visitar otro país es fácil. La decisión de emprender el viaje puede tomarse en cuestión de minutos. Sin embargo, la concreción de tal proyecto en el mundo físico, corporalmente, va a tomar más tiempo, porque antes hay que planear y organizar todo, incluso ahorrar el dinero necesario y por supuesto trasladar el cuerpo hasta ese lugar. Ahora, si querés comprobar y verificar tus transformaciones físicas, podés tomarte una foto semana a semana, mes a mes, año a año incluso,
y presta atención a cada una de las partes de tu cuerpo para que puedas apreciar bien los detalles. Es cierto que algunas personas logran cambiar más rápidamente que otras, como están los que concretan con mayor rapidez viajes y otros no. Entonces lo importante es continuar trabajando con constancia en tu transformación interior, y eso es lo que va a hacer de vos una persona más feliz en la vida. Y acá una sugerencia de la autora. Nos dice que durante los próximos capítulos anotemos todo lo que nos parezca pertinente a nuestro caso. Es decir, todo lo que resuene con nuestro caso, que lo anotemos. Y a continuación volvamos a escuchar nuevamente el capítulo o los capítulos que describen mejor nuestra actitud y sobre todo nuestra apariencia física. Y así termina el capítulo 1, así que seguimos en el capítulo 2.